El edificio de la antigua Penitenciaría Central de Cundinamarca, inspirado en el diseño del británico Jeremy Bentham, cuenta con un espacio denominado la Rotonda que posibilita una mirada panóptica de 360 grados. Aquí se pueden observar con atención algunas de las obras de gran formato que pertenecen a la colección del Museo Nacional de Colombia, donde intereses narrativos y plásticos de nuestro arte reflejan el espíritu de la época en que se crearon. Cada esquina presenta obras asociadas a un tema específico y en la parte superior se destacan 4 opciones identificadas con los puntos cardinales que tienen como eje un interés espiritual. Este conjunto, que reúne cuadros desde la época de la colonia hasta finales del siglo XX, invita a establecer conexiones, a encontrar diferencias y a proponer relaciones entre las pinturas exhibidas. Yo soy Rodrigo Trujillo, curador de arte del Museo Nacional de Colombia, y desde mi casa los invito a una visita virtual a esta sala. Primero veamos el conjunto. Si desplegáramos en un solo plano los 4 muros de la rotonda, se vería así. Las esquinas están representadas por las franjas verticales que contienen 2 ventanas con arco. Las otras figuras son las puertas de entrada a cada una de las naves del edificio. Al iniciar un recorrido por la sala, siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj, encontramos la primera vista, diferentes aproximaciones al tema religioso. Un texto de apoyo en esta esquina dice: el poder de la imagen durante la colonia fue determinante en el proceso de evangelización, en especial frente a las personas no letradas. La representación de los episodios bíblicos sirvió como eficaz apoyo didáctico en la catequesis cristiana. El interés por lo religioso como tema artístico no solo hereda una larga tradición europea, sino que también perdura durante el siglo XX. En la segunda vista encontramos los gestos plásticos. Esta da un salto hacia el arte moderno. No seguir la línea de tiempo de la historia nos invita a encontrar otras relaciones entre las obras. Más adelante exploraremos algunas. El texto dice: aspectos formales como el color, la textura o la geometría se destacan como protagonistas en el arte del siglo XX. El efecto sensible de las obras abstractas depende de la articulación y el diálogo entre estos elementos. En la tercera vista, el umbral del arte moderno, podemos comparar 2 obras separadas en su creación por aproximadamente 20 años del pintor colombiano que estuvo la mayor parte de su vida en Europa, Andrés de Santamaría. Otras 3 obras al lado reflejan el sentido de cambio. El texto dice así: la transición de la representación naturalista a la expresión puramente emocional, lograda con elementos como el color vivo o la pincelada suelta, coincide con el paso del siglo XIX al XX. 2 obras de un mismo artista nos muestran las diferencias que surgen de su búsqueda en varios momentos de su vida. Entramos a la cuarta vista, lo ideal y lo natural en la figura masculina. El texto de la sala dice: la representación de la figura humana responde a decisiones artísticas que provienen de propósitos establecidos. Los personajes pueden aparecer como héroes idealizados para ser admirados o como seres vulnerables que recuerdan las dificultades que han padecido como seres humanos. La última vista de lo espiritual en el arte está ubicada en los 4 muros. El texto dice: 4 obras en la parte superior de la rotonda revelan 4 formas diferentes en la concepción trascendental del arte: el símbolo filosófico, la grandeza natural, la representación divina prehispánica y la lejanía sugerida en el arte abstracto se revelan en los puntos cardinales de la sala. Conozcamos las obras en la mirada panóptica al arte en el Museo Nacional de Colombia. Veamos la vista 1 en la rotonda, sus obras y algunas relaciones entre ellas. En un apoyo ubicado en esta esquina de la sala encontramos un esquema con la información de cada pintura. 2 cuadros se destacan en gris para jerarquizar las posibles conexiones del tema religioso. Estas son las pinturas.
En el número 1 está El místico del pintor bogotano Fídolo Alfonso González Camargo. Al ser pintado en 1914, es el cuadro más reciente de este grupo. El artista escogió una paleta oscura para representar un ambiente recogido y sereno, afín al espíritu de oración. Sigue uno de los 3 cuadros de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, un santo franciscano creado a inicios del siglo XVII. El movimiento del cuerpo, la mirada y la exposición del pecho herido en un ambiente de penumbra muestran el sufrimiento de este joven santo. Después 2 obras del siglo XVI del taller de Ambrosius Benson, probablemente producidas en Brujas, Bélgica. Son las puertas de un tríptico. Visibles están San Pedro y San Pablo, 2 apóstoles iniciadores del culto cristiano, y por el reverso, pintados en grisalla, están Santa Clara y San Francisco portando los estigmas de Jesucristo. A continuación, los arcángeles Gamaliel y Salamiel de la escuela de Francisco de Zurbarán, pintados en España cerca de 1750. Cada uno tiene una cualidad otorgada por Dios que explica su misión dentro del orden de la creación. Esto se reconoce por el elemento físico que portan y que a su vez simbolizan su atributo. Gamaliel se reconoce por la corona de flores, símbolo de la abundancia, y Salamiel por la corona y el cetro, símbolo de poder. Sigue el segundo cuadro de Vázquez, El campamento de los madianitas, también de inicios del siglo XVIII. Gedeón, un guerrero del pueblo de Israel, bajó una noche al valle donde los madianitas tenían su campamento, y desde el exterior de una tienda escuchó el relato de un sueño premonitorio que anunciaba su triunfo sobre los adversarios. La presencia simultánea del sol y la luna en el cielo refleja el favorecimiento del destino. Sigue la puerta de expositorio o camarín de autor desconocido, creada en el siglo XVIII. Esta puerta de una pequeña cámara o camarín estaba destinada a proteger la imagen de la Virgen de los Dolores. Las 2 obras que se destacan en el conjunto son El martirio de San Esteban de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos y La mujer del levita de los montes de Efraín de Epifanio Garay. La primera, de la época de la colonia, es una historia del Nuevo Testamento en la que el diácono es apedreado por los fariseos. El artista muestra el dolor vivido por este santo, inmolado por su fe, que apela a la devoción del observador. En contraste, una historia del Antiguo Testamento. La obra de Garay muestra el momento en el cual el israelita de la tribu de Leví, dedicado al servicio del templo, encuentra a su mujer sin vida en el umbral de una posada. Su rostro y el gesto de sus brazos reflejan su profundo dolor. El cuadro de este artista fue motivo de una polémica moralista en la exposición de la Escuela de Bellas Artes celebrada en 1899, en la que se le acusó de copiar el desnudo de una fotografía y no del natural, como era lo usual. Continuemos con el conocimiento de las obras, esta vez de la vista 2, los gestos plásticos. En la esquina, también en un apoyo, se destacan 2 de sus obras. Iniciemos entonces con la obra En el Parque, pintada en 1987 por Santiago Cárdenas Arroyo. Un bastón pintado de forma bastante realista contrasta con los expresivos personajes que parecen danzar en la superficie del cuadro de manera libre y espontánea. Seguimos con la Elegía de Blas de Lezo, pintada en 1976 por Alejandro Obregón Rosés. Unas pocas pinceladas de colores vivos, en contraste con grandes superficies neutras, refuerzan el diálogo entre la belleza de una mujer desnuda y la cabeza de Blas de Lezo, héroe de la toma de Cartagena en 1741, de quien se sabía le faltaba un brazo, una pierna y un ojo por su participación en muchas batallas. Continuamos con Abstracto, pintado en 1990 por Juan Antonio Roda. La sensación de profundidad es lograda por una superposición de muchas pinceladas que se convierten en las protagonistas de esta obra. Óleo número 1B, 1962, de Fanny Sanín Sader.
La pequeña mancha azul que se destaca a la izquierda dialoga con las otras superficies del cuadro gracias a una serie de pasos de transición entre colores vivos y otros más neutros. Composición, pintado en 1962 por Guillermo Wiedemann. Una suma de fragmentos de trapos pintados está dispuesta con gran libertad sobre la superficie para establecer una composición armónica. The Red Dream, El sueño rojo, pintado en 1964 por Guillermo Wiedemann. En la organización geométrica de verticales y horizontales, una línea amarilla pintada como un garabato genera un inquietante y disruptivo contraste. La quebrada, pintada en 1983 por Fernando Botero Angulo. Botero busca, con pequeñísimos detalles de color rojo, la balaca, el jabón rosado y las uñas pintadas, establecer el contraste de tonos que refuerzan la monumentalidad de este cuadro. Concluimos en esta esquina con las dos obras que hemos destacado. Sin título, de Luis Caballero Holguín, pintado en 1967, y Lección de guitarra de Fernando Botero Angulo, de 1960. Los cuerpos pintados por Caballero unas veces parecen querer liberarse del lienzo y de los colores planos, vivos y directos del fondo, mientras que en otros casos se contienen a sí mismos de manera cerrada y hermética. El artista busca crear fuertes contrastes mediante los trozos agitados que construyen algunos de los cuerpos con otras figuras que se acercan o se rechazan entre sí. A finales de la década de los 50, inicios de los años 60, Botero estuvo en proceso de búsqueda y transformación de su forma de pintar. La primacía del lenguaje formal por medio de colores suaves, brochazos de diferentes calibres y de una estudiada composición dieron paso a un mayor interés por el volumen cerrado y la representación narrativa. Lección de guitarra se encuentra en ese primer punto. Es una obra que no abandona el efecto transmitido por los elementos propios del lenguaje plástico y aprovecha la distorsión expresiva de las figuras más que una precisión en los detalles. Pasamos ahora a la siguiente esquina, la vista número 3, el umbral del arte moderno. Este es el esquema. Veamos las obras. Esta obra académica, pintada en 1897 por Ricardo Acevedo Bernal, nos muestra el estado del arte antes del cambio. El artista juega con las luces del fondo para resaltar la figura de su colega, el pintor académico Francisco Antonio Cano. Alrededor de 1915, Eugenio Cerda García pintó En el Parque. La atmósfera de un día soleado en el parque está pintada con frescura gracias a las pequeñas pinceladas de color que representan los golpes de luz sobre varias superficies. Cerca de 50 años después, Ignacio Gómez Jaramillo pintó Paisajes de San Francisco. Con gran riqueza de color, las montañas llenan toda la superficie del cuadro. Un árbol naranja sin hojas establece un contraste inquietante, similar al sueño rojo de Guillermo Wiedemann. Las obras que hemos destacado en esta esquina son del mismo artista y nos revelan la transición al arte moderno. En 1887, Andrés de Santamaría Hurtado pintó El lavadero sobre el Sena. Esta obra temprana es una escena popular parisina que el pintor conoció. La composición parece detener el tiempo en un instante. Una figura recortada entre la columna y el borde izquierdo, un vidrio roto en el que se ve una coloración diferente del agua del río, así como la conversación animada de las lavanderas, son parte de su cotidianidad. Cerca de 20 años después, este artista pintó Regreso del Mercado o En la playa de Macuto. En el camino de regreso de Europa en 1904, Santa María pasó un tiempo en el balneario de Macuto, en la costa caribe cercana a Caracas, lugar cuyo paisaje y luz atrajeron a muchos artistas durante el cambio de siglo.
Ese ambiente se refleja en la materia pictórica abundante, en las pinceladas sueltas y en el uso del color puro. Sigamos con la vista 4, lo ideal y lo natural en la figura masculina. Así se ve en la rotonda, y este es el esquema en la que se destacan dos pinturas. Veamos las obras. Iniciemos con el juramento de Antonio Nariño en la iglesia de San Agustín, pintado en 1926 por Francisco Antonio Cano Cardona. Antonio Nariño y otros próceres de la independencia están jurando a la bandera de Cundinamarca durante una misa en la iglesia de San Agustín como reacción a la imposición de Juan Sámano a prestar obediencia al monarca español. Cano escogió este acto solemne más de 100 años después del momento histórico para rendir homenaje al héroe. En 1920, Pedro Alcántara Quijano Montero pintó Ricaurte en San Mateo. Ricaurte ha sido considerado por la historiografía tradicional como el primer mártir de la Guerra de la Independencia, hecho que el pintor representó de manera dramática y detallada. Luis Perú de la Croix escribió en los diarios de Bucaramanga que el relato de su inmolación fue inventado por Bolívar para subir el ánimo de las tropas. Muerte del general Santander, pintado en 1841 por Luis García Hevia. En el momento de su muerte, Francisco de Paula Santander es representado con la fragilidad más humana y ya no como un gran héroe. Cabeza de estudio de 1925, pintada por Francisco Antonio Cano Cardona. Este pequeño retrato muestra el fuerte carácter de un campesino desconocido. Autorretrato de Eugene Carrier, pintado en 1880. La figura difusa del artista puede ser interpretada con un carácter de lejanía o quizás de melancolía al estar pintada con un solo color. Llegamos a las obras que hemos destacado en la esquina, el héroe al lado del hombre común. En 1853, José María Espinosa Prieto pintó a Francisco de Paula Santander. El pintor bogotano dejó testimonio pictórico de las más importantes figuras del proceso independentista en Colombia, pues conoció personalmente a la mayoría de ellas. Sin embargo, el cuadro representa a Santander no solo en su parecido físico, sino como un imponente prócer rodeado de detalles que identifican su acción. El libro de leyes en la mano que subraya su perfil de legislador, el campo de batalla en la lejanía y el sombrero bicornio con los colores de la patria en el suelo, que recuerdan su rol militar, se convierten entonces en emblemas alegóricos que idealizan al personaje. Al lado, un estudio académico de Enrique Recio y Gil, pintado en 1894. El artista español fue uno de los primeros profesores europeos contratados por la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Aunque vivió poco en el país, su influencia fue significativa en un numeroso grupo de artistas quienes se formaron bajo el canon academicista que propugnaba por un conocimiento correcto de la figura humana, así como de las técnicas artísticas en busca extrema de precisión. Aunque esta obra está inspirada en Marte, el dios de la guerra, pintado por Diego Velázquez, su desnudez exenta de atributos lo hace ver como una persona sin ningún rasgo heroico. Pasemos ahora a la vista panorámica de lo espiritual en el arte. Estas obras están ubicadas en la parte superior en los 4 muros de la rotonda. Veamos el conjunto de obras y cada una de ellas. Iniciamos con Madre Tierra de Coriolano Leudo Obando, pintada cerca de 1920. Madre Tierra fue considerada en su tiempo la primera pintura de importancia hecha en Colombia, inspirada en un problema filosófico. Es una alegoría en la que se representan las diferentes etapas de la vida.
Un inmenso círculo de personas surge del costado derecho de la madre, que desde un bebé desnudo representa el paso del tiempo en el orbe y culmina en la vejez y la muerte. Continuemos con esta obra de 1938, Retablo de los dioses tutelares de los Chibchas, pintada por Luis Alberto Acuña Tapias. Uno de los propósitos de Luis Alberto Acuña fue buscar el arte local con ánimo americanista. La representación de la mitología muisca, estructurada en la simetría e iluminada con colores vivos y pinceladas definidas, propició los elementos necesarios para conectarse con el pasado prehispánico en un lenguaje moderno. El artista formó parte de una agrupación interesada por la identidad nacional denominada los Bachués, en honor de la diosa que emerge de las aguas para poblar el mundo y que Acuña sitúa en la parte inferior entre dos serpientes. Al lado, Hombres a la Saca, pintado en 1940 por Víctor Manuel Mideros. Otra forma de representar el mundo indígena es el caso de este personaje de la provincia de Tungurahua, ubicada en el centro de Ecuador. En este cuadro, que hace parte de la colección del museo desde 1951, un hombre camina por la región montañosa, lugar de encuentro comercial y religioso de los diferentes grupos étnicos de la región. Continuamos con la Laguna de la Herrera, pintado en 1947 por Gonzalo Ariza. El paisaje es protagonista en la pintura entre los siglos XIX al XX. La representación de la naturaleza en Gonzalo Ariza se aleja de la tradición europea buscada en la formación académica. Sus estudios en Japón lo llevaron a plantear una pintura atmosférica sin una ubicación temporal precisa y con pocos elementos de perspectiva. El paisaje, como modo propio de expresión, conjuga la autenticidad del territorio local con el espíritu contemplativo ofrecido por el contexto natural inspirado en la tradición oriental. Seguimos con Paso de Uspallata, pintado en 1898 por Luis Graves. En este lugar del occidente argentino, que se podría comparar con el Paso del Quindío colombiano, el pintor respondió a los parámetros que estableció Alexander von Humboldt para representar una naturaleza exuberante y sublime. Al lado, Paisaje de Ricardo Gómez Campuzano, pintado en 1929. El contraste de colores cálidos y fríos indica un día soleado bajo el cielo plomizo. Concluimos con Forma y Apoyo número 2, pintado en 1983 por Manuel Hernández Gómez. Manuel Hernández creó un ambiente que contrasta el mundo agitado de la cotidianidad con el equilibrio, el balance y el sentido de las formas. A continuación veremos algunas de las obras de la Rotonda en mayor detalle. Iniciamos con el Martirio de San Esteban, de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Esteban fue condenado a ser lapidado por los fariseos porque él en sus enseñanzas iba en contra de la institución. Uno de los fariseos era Saulo de Tarso, que en este cuadro está sentado allá atrás con un manto rojo. Él no participó en la lapidación, sino que se quedó al margen cuidando la ropa de los otros fariseos. Lo vemos mirando hacia el cielo, hacia la nube en donde está Jesucristo. Es interesante que los dos tienen un manto rojo y eso genera esa conexión. Casi que podríamos pensar que el personaje principal no es tanto San Esteban, sino el mismo Saulo de Tarso, que más tarde se conocerá como San Pablo. Veamos los recursos que tuvo el pintor para apoyar esta historia. Las diagonales son muy importantes, no solamente ese diálogo entre San Pablo y Jesús, sino también las dos diagonales que se cruzan en el rostro de San Esteban. Asimismo, la saturación del color y esos puntos rojos que generan el diálogo en la pintura. Doy un salto al muro del frente porque en esta composición de Guillermo Wiedemann, que hizo con trapos sucios y manchados, tiene un recurso parecido al que acabamos de ver en San Esteban, una mancha roja en el centro, en la unión de un par de diagonales que están organizando en armonía esta composición. La organización estructural del cuadro hace que un aparente caos adquiera armonía.
Podríamos decir que en este cuadro abstracto, ese sentido armónico de unidad lo acerca a una noción espiritual, no religiosa. Pasemos a este cuadro abstracto de Juan Antonio Roda. Esa sobreposición de pinceladas de diferentes colores, de diferentes grosores, que se pintan encima y otra vez encima y de nuevo y encima, nos revela otro tipo de profundidad. El cuadro va hacia adentro y no hacia los costados. Algo similar sucede con esta puerta de camarín. Está cerrada, pero podemos saber qué es lo que hay detrás de ella, en la profundidad, solamente por ver los signos que están en esta superficie. Debajo del monograma de la Virgen tenemos el corazón atravesado por una espada. Arriba, dos ángeles lloran y sostienen en su mano la corona de espinas. Por lo tanto, el cuadro que está dentro es la Virgen Dolorosa. Iniciamos otros caminos en el otro rincón de la sala, en lo ideal y natural de la figura masculina, la vista 4. El héroe retratado es un personaje al que no le afecta el tiempo, está ahí quieto, estático, de frente, no importa que esté la batalla detrás. La intención del cuadro es establecer admiración por el general Santander. En oposición está este estudio académico de Enrique Recio y Gil. Es un hombre viejo, cansado. El martillo que sostiene en la mano nos invita a emprender otro camino. En las lecciones del maestro español en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, traía referentes del arte universal. Este es el dios Marte, pintado por Diego Velázquez a inicios del siglo XVII. El poblado Bigote nos indica que es un miembro del ejército de los tercios de Flandes, que acababan de perder la batalla de Rocroi. Sin duda Velázquez tuvo como referente esta escultura de Lorenzo el Magnífico por Miguel Ángel, quien a su vez, con toda seguridad, estuvo mirando el Ars Ludovici, atribuido a Escopas de la época helenística. Ahora podemos decir que este viejo cansado es un dios. El martillo señala que es Vulcano. Terminamos con dos obras de finales del siglo XIX y su relación con la fotografía. En este cuadro de Santa María habíamos visto que esta mujer de la izquierda está cortada en el borde. De la misma manera vemos como una mujer está exprimiendo un trapo y el agua cae sobre el balde. De ahí hacia el fondo vemos el vapor del agua caliente mientras las mujeres están lavando la ropa. Es un momento detenido. Sin duda, este lavadero del Sena está basado en una fotografía. De la vista 3 pasamos a la vista 1, a la mujer del levita de los montes de Efraín. Esta obra es el primer desnudo pintado en la historia del arte colombiano. 13 años después de la pintura de Santa María, Epifanio Garay recibió fuertes críticas por haber usado una fotografía. Primero, porque consideraban que era un atajo en la pintura utilizar el sistema de la cuadrícula para representar un desnudo. Y segundo, muy probablemente por haber visto un desnudo de una mujer diferente a su esposa. Así concluimos esta visita comentada a la mirada panóptica al arte en el Museo Nacional de Colombia, en su rotonda del tercer piso.